Imagina una muchacha joven y bonita que acaba de cumplir los 18 años. En la escuela solían hacerle bullying por ser muy delgada. Debido a esto, tiene una personalidad bastante tímida. Es de pocos amigos, muy cercana a su familia y tiene un novio con el cual ha estado por un par de años, que la ayudó a comer mejor y sentirse un poquito más cómoda con su cuerpo. En su cumpleaños, sus padres le regalan un pase para ir al gimnasio. Es la primera vez en su vida que entra a un lugar así. Ella, 18 años, quiere volverse más fuerte y sentirse mejor consigo misma, así que empieza a ir al gimnasio con frecuencia. No está sola, su novio entrena con ella y se asegura de que todo sea seguro y saludable. Su cuenta en redes sociales es privada, la mayoría de las fotos son con su familia o con la persona que ama. En su tiempo libre ve influencers en internet y empieza a sentirse mal al compararse con ellas. Pero, en el fondo, aún le gusta quién es, solo que no sabe cómo mostrarlo. Aunque parte de ella sigue sintiéndose así, compra ropa nueva de gimnasio para parecerse a ellas. Toma clases de preparación para la universidad y usa poco maquillaje. Pasa los fines de semana con su familia y sigue entrenando para sentirse menos ansiosa. Ella, 19 años. Su cuerpo cambia bastante, se pone en forma y gana fuerza. Ahora va al gimnasio sola. Empieza a usar maquillaje todos los días. Su estilo se parece al de las chicas que ven redes. Algunas personas en el gimnasio le enseñan a editar fotos. Le dicen que haga su cuenta pública y que vaya sola a eventos. Sube nuevas fotos. A muchas personas les gustan. Eso la hace sentir bien y pronto empieza a necesitar esa sensación más y más. Pero a veces se pregunta si todos esos me gusta realmente significan algo. Sigue comparándose con otras chicas del gimnasio. Su piel comienza a verse cansada por trasnochar, lo que la lleva a gastar en cremas y pequeños retoques estéticos. Cada comida es registrada, pesada y anotada. El tiempo con su novio se reduce a una vez por semana. Pelean mucho y ella empieza a cuestionarse si él está haciendo lo suficiente con su vida, especialmente ahora que hombres ricos le escriben mensajes. Una parte de ella extraña cuando todo era más simple. Ahora piensa que quizás la universidad no vale la pena. Ella, 21 años. Sus seguidores crecen rápido. Pasa horas editando cada foto para que luzca absolutamente perfecta. Las marcas le envían productos gratis y le pagan. Su pase al gimnasio ahora es gratuito. Sus viejos amigos dejan de hablarle. Algunos sienten celos, otros no aprueban su nuevo estilo de vida. Y ella deja a su novio. Muchos hombres ricos y famosos la invitan a salir. Se dice a sí misma que está avanzando, aunque su corazón no esté del todo de acuerdo. La mayor parte de su dinero se va en belleza, uñas, días de spa y cremas para el rostro. Su familia no aprueba sus decisiones. Discuten seguido. Un día dejan de hablarle por completo. Antes de ir al gimnasio se arregla como si fuera un show. Quiere lucir perfecta. Los clubes la dejan entrar sin pagar. Recibe tragos gratis y lugares VIP. Con su nuevo dinero paga su primera cirugía estética importante. Ella, 23 años. Le pagan por asistir a fiestas y promocionar productos. Un equipo le ayuda con maquillaje, fotos y videos. Su rutina de belleza toma muchas horas. Tras una gran pelea con su familia, se muda. Hombres ricos pagan sus viajes, pero ninguno se queda, dejándola con un vacío y nervios constantes. Ahora empieza a preguntarse si la gente la quiere a ella o solo la imagen que publica. Para sentirse mejor, se tatúa frases y símbolos en la piel. Pequeños recordatorios para convencerse de que sus decisiones aún tienen sentido. Otras muchachas empiezan a seguir sus pasos. Para ganar más, comienza a vender contenido privado online. Ella, 25 años.
Se somete a más tratamientos estéticos para mantener su apariencia. Pero ahora su rostro apenas puede moverse. Sintiéndose sola, le regala cosas costosas a su pareja para que no la deje. Pero la tristeza persiste. La medicina se vuelve una necesidad y bebe seguido por las noches. Aunque nunca lo dice, algo dentro de ella siente que se está rompiendo. Su equipo maneja las redes sociales. Publican nuevo contenido todos los días. No hay más contacto con su familia. A veces recuerda a su primer novio, ahora desconectado, enfocado en su propia vida. En silencio se pregunta, ¿y si hubiera elegido otro camino? Ella, 30 años. Empieza a preocuparse por casarse y tener hijos. Las marcas ya no quieren trabajar con ella. Dicen que buscan mujeres más jóvenes, pero ella sabe que es por su apariencia. Intentar reconectar con su familia no da resultados. Un día se entera de que su ex está bien. Tiene una vida tranquila y una nueva pareja que comparte sus valores. El dinero empieza a escasear, forzándola a vender sus cosas, ropa, autos, incluso su casa. Su pareja la deja. Encuentra a otra persona. Ahora está sola, sin dinero, tomando medicina, mientras sigue pensando en las decisiones que tomó. Quizá nunca quiso lastimar a nadie. Quizá simplemente no sabía cómo detenerse. Los likes, los viajes, las palabras bonitas la hacían sentir viva. Perderlos fue como caer al vacío. Algunas noches lee los viejos mensajes en su celular. No responde, solo los mira y se pregunta cómo habría sido su vida si se hubiera quedado con alguien que conocía a su verdadero yo. Ahora ve vidas perfectas en pantallas perfectas, sentada sola en una habitación silenciosa, con pastillas a su lado y el celular bien agarrado. Quería el amor de todos, pero ahora solo desea que una persona la ame por quien realmente fue. ¿Sabes qué? A la mierda con el guión. A lo largo de mi vida he tenido 6 cirugías, 6 oportunidades diferentes en las que casi me muero. Y una de las lecciones más valiosas que aprendí es el hecho de que cuando tú naces, lo único que tienes garantizado el día de mañana, en algún momento, es que vas a morir. Y esto no es algo negativo. Van a haber personas contadas con los dedos de las manos que de verdad te van a haber conocido, que de verdad van a entender quién eres y qué fue lo que quisiste hacer mientras estabas vivo. Si el tiempo que vas a tener acá es tan limitado, ¿por qué vas a darte un espacio de curar una imagen artificial de alguien que no eres? Con el propósito de ganar validación externa de miles de personas a las cuales les importas exactamente una mierda. Todo esto es una ilusión. Me ves utilizando un traje elegante y todo, pero por debajo estoy con ropa deportiva, con la que voy al gimnasio. Mi perro con sobrepeso está durmiendo justo ahí. Las herramientas del trabajo están acá. Esto es una ilusión, hecha con mucho cariño para poder contarte esta historia, que va a tener un montón de emociones en ti, porque mi finalidad es que tomes acción. Sé que en estos momentos viste la historia por entretenimiento. Sé que esto no es lo que estabas esperando y estás pensando, ¿quién mierda es este tipo que es asquerosamente honesto? Me llamo Ignacio, ¿cómo te va? Mi punto es, vas a tomarte fotografías de una cierta forma. Tal vez te vas a sexualizar si eres una mujer. Tal vez vas a aparentar que tienes más dinero de lo que tienes si eres un hombre. ¿Con qué finalidad? De impresionar a miles de personas que nunca van a llegar a conocer una pequeña fracción de quién realmente eres. Cuando todo ese esfuerzo en aparentar, en transformar una imagen que no existe, podría ser mucho mejor puesto en que tomes acción y moldees tu vida de la forma en que tú realmente quieres. Pero si hay algo que puedo decirte con seguridad de todo esto, es que realmente, desde el fondo de mi corazón, para ti, espero que alcances al héroe que tanto quieres ser. Ven, bésame.